Buenos días, mis amados hermanos. Muchas gracias a Dios por este momento, este tiempo de predicación. Mi nombre es Rosmaría Godínez y bendigo a mis pastores que nos dan el privilegio de compartir su palabra de nuestro Dios. Y también les envío un saludo desde aquí, desde esta Ciudad de México. Y le agradezco a cada uno de los que escuchan esta predicación. El nombre de mi prédica es El Cordero de Dios. Le pido a Dios que en este momento Él guíe mis palabras. Les pido que me acompañen a hacer esta oración, hermanos. Señor bendito Dios, Padre Celestial, en este momento, Señor, yo te pido, Padre, que tú guíes mis palabras, que tú seas hablando, Señor, por mi boca, que pueda llegar tu palabra, Señor, hasta donde tú la envíes, Padre, y que penetre en el corazón de los oyentes, que abra, Señor, el entendimiento, Señor, de aquellos que la escuchen y de aquellos que por alguna razón, Señor, en este momento no la puedan oír, pero que recorra, Señor, los caminos, que el aire, los vientos, Señor, lleven tu palabra. Sea, Señor, hecha tu bendita voluntad, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites este día y todos los días, Señor, tener este aliento de vida y también, Señor, a nuestras familias. Te doy gracias, bendito Dios, por lo que hiciste en la cruz para pagar por nosotros, bendito Dios. Gracias, Jesús, por todas las cosas tan grandes y maravillosas que has permitido, Señor, al conocer tu palabra, por darnos la oportunidad, Señor, de ser hechos nuevas criaturas en ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Pues esta mañana, quiero compartirles un poquito de la Pascua, por qué la Pascua se celebraba en el tiempo de la ley. Y miren, dice así la bendita palabra, en el libro de Éxodo 12, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Aquí habla de un cordero, y dice un cordero por familia. Recordemos esta palabra del cordero, ¿verdad? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada, el fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Aquí recordemos cómo el Padre Celestial, nuestro Dios Jehová, le mandó decir a Faraón que dejara ir libre a su pueblo, ¿verdad? Pero no lo dejó ir, y por causa de ello iba a dar muerte a los primogénitos.
Y dice aquí en el versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué le dio esta instrucción? Era tan duro el corazón de Faraón, pero recordemos que también Dios endureció su corazón de Faraón para poder mostrar el poder que Dios tenía. Entonces, cuando no dejó ir al pueblo, Dios le pidió a Moisés que hicieran esto para que pudiera mostrar ese grande poder que Dios tiene y hasta hoy sigue teniendo. Nosotros tenemos en nuestra mente la celebración de la Pascua, de esta Semana Santa, llamémosle así aquí en la ciudad, en las ciudades, que es una conmemoración en la cual muchos celebran las tradiciones que son del Vía Crucis, de la Pasión de Cristo y la resurrección, que es lo más importante, ¿verdad? Que Jesús vino, Él padeció en la cruz, pero desde antes de todo esto, de padecer en la cruz, Jesús habló de todo lo que Él, a lo que Él iba a estar aquí en esta tierra, por lo cual Dios lo había mandado, para que Él llevara todos nuestros pecados, aquellos que le recibiéramos, aquellos que por su grande amor de nuestro Dios, recordemos esa escritura que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Pero vamos a leer en el libro de Mateo 26, capítulo 26, versículo 17 al 28. Acá, en lo anterior que leí, esto fue en el tiempo de la ley, cuando Dios, Jehová, estaba al tanto del pueblo que clamaba porque ya no querían estar de esclavos y Dios los sacó de esa esclavitud de esa manera. Pero vamos a ver acá en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, dice, institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, y tomadlo, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí hay que tener fe, hermanos, mucha fe, porque nosotros los que hemos oído la voz de Dios, no es por nosotros, es por la misericordia de nuestro Dios, es por su grande amor que nos ha abierto los oídos, que nos ha permitido entender su palabra,
que hemos escuchado ese llamado para poder oír la voz de nuestro Dios. ¿Por qué muchas personas no pueden escucharlo? Porque tal vez no es su tiempo, pero tenemos nosotros una responsabilidad de salir y compartir las palabras que Jesús nos vino a dar cuando Él estuvo aquí en la tierra, que es el Santo Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas. Las cosas se vivían en una manera muy diferente en la ley, y por eso es que Jesús vino a darnos esa vida, y esa vida en abundancia. Dice su bendita palabra que a todo el que cree le es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo el que cree. ¿Y qué es la potestad? La potestad es la autoridad legal. Fíjense, hermanos, esa autoridad de parte de Dios, esa legalidad de ser hechos hijos de Dios. Y pues muchos, aunque ya estamos en el camino, en la palabra de Dios, siendo oidores, y todavía pues como que no creemos verdaderamente ser hechos hijos de Dios. Pero tenemos que tener esa certeza. No lo digo por mí, sino me menciono porque no siento que sea correcto que yo me sienta pura y santa, ¿verdad? Soy justificada por el Señor, por mi Señor Jesucristo, pero también sé que Él ha ido trabajando en mí, en mi esposo, en mi familia, y que lo que no hemos visto, lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque Él tiene muchas promesas para nosotros. Y tan solo es que tenemos esa promesa que estamos ya compartiendo su bendita palabra. Un padre de familia puede ser el pastor de sus hijos, un hermano, un hijo, puede compartir su palabra, no precisamente porque tenga el nombramiento de pastor o de evangelista, no, sino que ya tiene ese llamado por parte de nuestro Señor Jesucristo a llevar el evangelio. Dijo, y llevar el evangelio a toda criatura, y llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros creemos por fe, ¿verdad?, que esto que sucedió, esa crucifixión, todo esto que sucedió a partir de que fue entregado, todos esos sufrimientos, los azotes, los insultos, que lo escupían, que tan mal fue tratado que incluso por algunas películas que lo llegan a narrar como el Cristo, y lleno, bañado de sangre, ¿verdad? Es algo tan feo, tan horrible, que yo creo que uno no soportaría ni un golpe de ese tamaño, tan así, que luego se doblaría uno, ¿verdad? Los dolores tan horribles que ha de haber vivido nuestro Señor Jesucristo, para poder pagar todos los pecados de aquellos que le recibamos, de aquellos que estemos creyendo por fe, por el amor de su grande misericordia de nuestro Dios, que se vino a entregar como un cordero, ¿verdad? Ahora, aquí en el 26, menciona él, dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Habla de comer el pan, de beber la sangre, pero no que bebamos su sangre literalmente, porque esa ya fue derramada muchos años atrás. Pero sí cuando bebemos el vino y creemos, ¿verdad?, que esa costumbre, esa enseñanza que Dios nos dejó, es para, nuestro Señor Jesucristo nos dejó, es para que la vivamos y la llevemos a cabo, pues para recordar. Dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. También en el libro de la ley, Jehová Dios dijo que les dio la instrucción al pueblo de Israel, a los que sacó de la esclavitud, y les dijo que también ellos celebraran por generaciones. Esa era una fiesta solemne. Nosotros, pues, por fe creemos y por amor a nuestro Señor Jesucristo y ese amor que Él nos tuvo, que así es y que así ha de seguir siendo, ¿verdad? Por eso es que tomamos ese vino y comemos ese pan en memoria
de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que es su sangre y es su cuerpo, y debemos hacerlo con una gran, pues con un corazón limpio, con un corazón sincero, para que no caigamos en condenación. Vamos a ver en 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Recordemos que Jesús iba a ser crucificado, iba a morir, que todo eso ya estaba profetizado, que Él iba a venir y que iba a padecer y que iba a morir. Él estaba como raíz seca, lo dice el libro de Isaías, que no había buen parecer en Él, para que nadie lo alabara, dijeran que qué guapo, qué hermoso, qué bello era, ¿no? Mas sin en cambio ahora decimos, sí, Él estaba hermoso, pero en su hermosura era el amor de Dios en Él. Eso es lo que hace a nuestro Señor Jesús tan hermoso, porque más bien tenemos una imagen en nuestra mente, en las imágenes que llegan a realizar algunos pintores, de que esa es la imagen de Jesús, pero en realidad no hay una imagen de Él, porque Dios mismo dijo que no nos hiciéramos imágenes de nada de lo que hubiese arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en ningún lugar. Pero todo eso es porque Dios así lo ha mandado. Antes de conocer su bendita palabra, nosotros pues igualmente, ¿verdad? Teníamos a lo mejor como muchos más figuras, estatuas, cosas para adorarlas, como en Egipto. Ahora, en este tiempo, pues sabemos que ese Egipto es el mundo, es ese mundo de pecado donde pues no conocen a Dios. Sí se reúne uno en algún lugar cuando no conoce la bendita palabra del Señor, pero pensábamos anteriormente nosotros, dando testimonio, de que pues no éramos personas malas, pero cuando ya venimos al conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta que sí, que hay cosas en nuestra mente, en nuestras actitudes, que no son agradables a los ojos de Dios. Y poco a poco, cuando vamos leyendo su palabra, nos vamos dando cuenta por qué es el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no hay uno solo, ¿verdad? Ni uno solo que no hubiese pecado. Que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que Él vino para pagar por todos nuestros pecados, para que fueran llevados a la cruz del Calvario juntamente con Él. Y Él, al vencer al demonio en la cruz, Él fue levantado, fue resucitado. Y eso es lo que se celebra en estos tiempos. Pero vamos a ver la misericordia divina de nuestro Señor. Dice, la crucifixión es el momento más solemne de la pasión y muerte de Jesús, mostrando el amor del Padre, quien dio a su Hijo para la salvación de la humanidad. Muchos no saben por qué murió Jesús, y a ellos es a los que es enviado este mensaje, para salvarnos y vencer a la muerte, porque en Él ya no hay muerte sino vida. Muchos en el mundo creemos que andamos vivos, y andamos vivos porque caminamos, porque nos late nuestro corazón, porque hablamos, porque reímos, etcétera, porque hacemos todo lo que Dios nos permite al haber nacido. Somos creación de Dios, pero ¿por qué hablará la palabra de Dios? Dice que por ejemplo, cuando dijo Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos.
cuando dice eso y explicándonos poco a poco la palabra de Dios, vamos entendiendo que la gente del mundo anda como muerta por tanto pecado. Entonces a Dios no le llega un olor grato. Se imaginan un muerto y tantísimos muertos que hay porque no conocen de Dios. ¿Cómo llegará ese olor a Dios? Mas sin en cambio dicen que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y a Dios le ha de llegar un olor grato, divino, ¿verdad? Dice que todo aquello que en Él cree, todos aquellos que en Él creemos, recibiremos esa vida eterna. Mis amados, todas las palabras que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, son vivas, son eficaces, son verdaderas. Ahora dice, Él compartió esa vida eterna con los que creen en el nombre de Jesús. ¿Todos creemos? No todos creemos. Hay personas que dicen, no es que son ateas, o que sí creen, pero no se comprometen con Dios. Simplemente pues van, escuchan en alguna religión la palabra que es declarada, pero hasta ahí regresan a sus casas y nuevamente continúan con una vida cotidiana de pecado. ¿Qué nos enseñó Jesús en la cruz? Jesús enseñó que Él era el Hijo unigénito. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 3, del 16 al 17. Podemos nosotros tomar esa escritura que a veces la tenemos ahí guardada, ¿verdad? Que muchas personas aconsejan que se abra la escritura y que se deje en tal el libro, en tal escritura, y que con eso Dios los va a bendecir. No dudamos que es el inicio de escuchar, de oír y de ver. Pero hay más, porque en sí el libro es un libro, son muchos libros acumulados en la Biblia. Pero cuando nosotros le damos ese poder, esa autoridad en nuestro corazón de actuar, se vuelve viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta dentro de nuestra alma. ¿Sí? Tenemos esa convicción ahora nosotros, que por medio de su palabra Dios nos va edificando, nos va enseñando cómo ser hermanos, cómo ser hijos, cómo ser siervos de Dios. Y a veces no nos gusta hacer cosas que no están en nuestras manos, no le gusta al creyente esforzarse, pero poco a poco Dios nos va transformando. Gracias a nuestro Dios. Dice, voy a leer la primera palabra cuando Jesús ya estaba en la cruz. Antes de esto, antes de la primera palabra, todos sabemos ya que Jesús murió por nosotros. Y no le desearía Jesús a ninguno, ni siquiera un golpe, ni siquiera un sufrimiento como que Él vivió. Pero muchas veces aquí en la tierra sí sufrimos desprecios por las personas que se sienten más que unos que otros. Sí se sufre, sí se viven a veces rechazos por nuestro Señor Jesucristo, por la creencia en Él. Las mismas familias se separan los padres de los hijos, los insultan, los amenazan incluso hasta de ya no darles ni herencia, etcétera. Son tantos los rechazos y los problemas que surgen, pero todo eso está escrito. Dice que por causa de Él el mundo lo aborrecería, y realmente así es. Duele mucho en el corazón cuando un hermano o un padre le dice a uno, no, yo no creo en eso, y despectivamente se siente ese trancazo como si nos dieran un golpe en el corazón, pero Dios es tan misericordioso que después pone ese sentir, pone a las personas, pone el lugar, el momento para que esa persona les sean abiertos los ojos y el amor de nuestro Señor entre en ellos, en sus corazones. Gracias a nuestro Dios.
vamos viendo la gloria de Él y su grande misericordia para todos. Voy a leer la primera palabra de Jesús en la cruz. Nos muestra un acto de amor jamás visto. En el libro de Lucas 23:34 dice Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra. Que Jesús, aún en su agonía, sintiendo mucho dolor, lleno de heridas y tristezas, Él no sintió odio por nadie, por ninguno de los que estaban ahí. Muchas veces el amor de una madre, yo en lo personal he pensado que el amor de una madre es muy parecido al amor que Dios nos ha tenido, al amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo siendo torturado y matado, los perdonó y pidió al Padre que los perdonase. El amor de una madre también a veces hace algo así parecido, pero claro, no es lo mismo, no estábamos en esa misma situación, pero tal vez algunas personas han llegado a ocupar estas palabras, pidiéndole a Dios que los perdone porque no saben lo que hacen. Y vamos a ver en la segunda palabra, en el libro de Lucas 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de cierto quiere decir sin duda verdadero, con certeza. ¿A quién le dijo estas palabras? Fue a uno de los dos hombres que estaban a su lado allí en la cruz, porque uno creyó sintió tal vez dolor por Jesús, diciendo: uy, este hombre no ha hecho nada y ya lo están crucificando. Y el otro se enojó y dijo que por qué, ¿no? Que él no sintió dolor por él, mas nuestro Señor Jesús le dijo al que sintió compasión de nuestro Señor, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El amor de Jesús es muy grande, tanto que dio su vida, ¿verdad? La palabra de cierto quiere decir sin duda, verdadero, con certeza. Algo que nos afirma que eso es verdadero, que es verdad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente, es algo que para nosotros nos deja de enseñanza cada una de estas palabras y de tener fe. Porque si no tuviéramos fe de que esto va a suceder, de que vamos a ir, que no vamos a morir, que vamos a tener vida eterna, de nada nos serviría poder creer en ello, si no hay fe. Esto es porque el malhechor reconoció que era pecador y se arrepintió. El pecador se arrepintió y Jesús vio en su corazón ese arrepentimiento. Y pues gracias a Dios, ¿verdad que así fue? En la tercera palabra, en el libro de Juan 19:26, dice: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esto fue un acto de amor uniendo a la familia y les dio protección mutua. Tanto a la madre como el hijo fueron escogidos por Dios. Gracias a nuestro Dios. La cuarta palabra en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ya no estaba en él, en nuestro Señor Jesús, porque no podía estar al mismo tiempo lo sagrado y lo profano. Fue llenado Jesucristo de tanto pecado, de tanta maldad que Él llevó. Todos nuestros pecados fueron llevados, todos los pecados de la humanidad, de la gente, que Jesús dio un pago para aquellos que le creen, para aquellos que le reciben, para aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y entonces, por eso es que son estas celebraciones de la crucifixión en muchos lugares del mundo. Dice que todos nuestros pecados fueron llevados.
Él ya dio un pago por nosotros y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Sobre él fueron todas nuestras iniquidades, todo aquello que nosotros hacíamos malo, él lo llevó, Él lo cargó. Por eso fue tanto su sufrimiento. Y entonces cuando Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podía estar la presencia de Dios en Él, porque tenía que vivir esto que estaba ya profetizado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Él no abrió su boca. Él enmudeció en todo momento, nunca dijo, ya no quiero, me arrepiento de haber dicho esto que iba yo a hacer. Entonces, gracias a Él, gracias a su amor tan grande, es que ahora, después de tantos años, seguimos aquí, seguimos escuchando su bendita palabra. En la quinta palabra, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, dice, tengo sed. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Nosotros tenemos sed, amados, tenemos sed de su palabra, y para aquellos que no tienen sed, recuerden esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, tengo sed, porque ya su cuerpo se había tanto golpe, tanta cosa mala que le hicieron, que se deshidrató, se estaba quebrantando ya en totalidad. Dice, aún en este momento Jesús tenía la esperanza de encontrar a alguien entre los malvados con un buen corazón que se conmoviera de él, y no lo halló. En el libro de Salmos 69:20 dice así, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Es triste esta situación. Y en vez de darle agua, le dieron, dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús tal vez esperó todavía que alguien se compadeciera de él, pero el enemigo, el diablo andaba ahí, tal vez tratando de hacer que se echara para atrás, que renunciara, pero bendito Dios que no lo hizo, porque gracias a eso estamos aquí en este tiempo leyendo y compartiendo su palabra. En la sexta palabra, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice, consumado es, todo se ha cumplido. Jesús cumplió todo lo que de él se había profetizado. Ya, como dicen, ya se estaba terminando todo, ¿verdad? Ya todo lo había cumplido. Pero, dice en el libro de Mateo 5, 17 y 18, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refería a todo lo que se cumpliese de la ley? Sus profecías, las profecías escritas sobre de él. ¿Y todo se cumplió? Todas esas profecías fueron cumplidas. En la séptima palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A gran voz dijo esto, ¿verdad? Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Ahí entregó su vida a Dios, al Padre Celestial, al Dios de la gloria, a Jehová Dios de los ejércitos. No hay mayor amor que dar la vida por el amigo. Dice aquí la bendita palabra. Jesús dijo en el libro de Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense qué cosa tan grande, mis amados hermanos, porque después de su muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue llevado al sepulcro, fue sepultado entre los
ricos. Pero en este versículo dice, en el libro de Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo, ¿crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Cuando nosotros en nuestro corazón Dios está actuando, creemos, podemos sentir a veces su presencia, que no nos abandona. Y cuando el enemigo nos viene a engañar, no dudo que a Jesús le haya hecho como que sentir, ¿verdad? Que ya Dios, como dijo anteriormente, que ya lo había abandonado el Padre, pero no era tan solo eso, era para que se terminara de cumplir lo que ya estaba escrito. Pero bendito nuestro Dios y bendito nuestro Señor Jesucristo, que no se dio por vencido. Así tampoco nosotros debemos de darnos por vencidos, ¿verdad? Cuando Él anunció que iba a partir, dijo que era necesario que Él se fuera. Cuando le dijo Pedro que no le ocurriera tal cosa, porque no iban a dejar que eso sucediera, que lo crucificaran. Y le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, porque todo se tenía que cumplir, porque Él estaba dispuesto, porque Él dispuso en su ser, era su encomienda de parte de Dios, era el propósito de Dios. Y entonces todo tuvo que ocurrir, tal y como lo habían predicho, tal como lo habían profetizado. Jesús, después de haber entregado todo, su amor, su tiempo, su cuerpo, su palabra, su sangre, su madre, su amigo, también entregó su espíritu al Padre. En el libro de Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu. En las palabras que acabamos de leer, que dice que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todo esto es gracias a su misericordia de nuestro Dios. Por ese motivo es que se celebra tanto estas fechas, y no como una celebración, no como una fiesta, no, sino al contrario. Es algo que nosotros sabemos ahora que tenía que ocurrir, porque ¿cuántos de nosotros podríamos haber dicho, es que si yo hubiera estado en ese tiempo, no hubiera dejado que lo hicieran? Muchos de los que estaban ahí no hubieran querido que Jesús pasara eso, ¿verdad? Pero pues tenía que cumplirse. Incluso voy a comentarles algo aquí de los fariseos. Dice, busqué esta información porque me llamó la atención cuando Jesús les dijo, fariseos hipócritas. Dice, fariseos es un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos fueron un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre los años 587 y 536 a.C., cuya doctrina evolucionó y se fortaleció durante el siglo II después de Cristo. Estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual representaba políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Entre algunos de sus valores, los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote. Fíjense, se oponían a la política del sumo sacerdote. Y luego de la caída del templo, trasladaron su manifestación hacia la sinagoga, la casa de reunión religiosa. Además, creían en la enseñanza oral y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Se considera que los fariseos
tendían a creerse superiores a los demás y que a partir de la Biblia fueron conocidos como hombres de falsa moral. En general, eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población, características de los fariseos. Entre las principales doctrinas y elementos que caracterizaban a los fariseos podemos destacar que eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Creían que la inmoralidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Creían en el destino de la vida, pero asimismo que los seres humanos eran libres al tomar decisiones, ya que Dios controlaba todo, pero cada individuo le daba a su vida un propio destino. Obedecían a la tradición acerca de los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Creían en el castigo y la recompensa para las almas luego de la muerte. Costumbres y tradiciones de los fariseos. Algunas de las costumbres y tradiciones que practicaban los fariseos eran las siguientes. Por ser tan estrictos en su doctrina, no permitían los casamientos con personas paganas. Concentraron su culto religioso en la sinagoga y no a través del sumo sacerdote, diferenciándose entre otras cosas de los saduceos. Les preocupaba mucho el estatus social y la opinión de la sociedad sobre ellos. Pertenecían a la clase media y contaban con gran apoyo de comerciantes y políticos. Estuvieron en contra de la influencia de Jesús, a pesar de que se dice que los fariseos, a partir de su doctrina sobre la resurrección de los muertos, le abrieron las puertas al cristianismo como religión. Su dogma evolucionó, convirtiéndose en lo que hoy se conoce como judaísmo rabínico. Cuando a mí me llamó la atención esto sobre la palabra fariseos hipócritas que les mencionó Jesús, es por eso precisamente, porque no le creían a Jesús. Jesús vino a desenmascarar a todas esas cuestiones religiosas. Nosotros queremos y creemos en un Cristo vivo que resucitó al tercer día, que vive en nuestros corazones, porque dice que templo de Dios somos, ¿verdad? Templo de Jehová. El que habite en nosotros es porque queremos que en realidad sí sea, porque tenemos esa esperanza, esa fe y que todo lo que leemos en su bendita palabra aquí está y es real. Ahora nos gozamos y creemos en esa resurrección y nos gozamos en esa resurrección y creemos y esperamos su venida y no entristecidos, sino yo creo que es como hacerle fiesta, esperando que llegue ese día, pero tenemos que santificarnos, hermanos, tenemos que crecer más en el conocimiento de la bendita palabra de nuestro Dios. Cada uno de nosotros no debemos conformarnos, no debe el pueblo, la gente, la grey, en llegar y escuchar, no, es agarrar su Biblia y llevarla a su casa, pero leerla, no dejarla guardada ni abierta, porque la Biblia por sí sola no va a hacer nada. Lo que va a hacer es la fe y el convencimiento, el declararla, el aprender a hablar ese nuevo idioma al que Jesús nos vino a enseñar con su presencia. Por eso vino a la tierra. Le doy gracias a Dios por todo esto, que nos ha permitido saber que Él era el Cordero en la Pascua, que Él, así como en el tiempo de la ley fue dicho por nuestro Dios Jehová bendito, que se festejara esta celebración como una fiesta solemne, y así es como muchos la celebran, como una fiesta solemne, y así lo creo y así lo declaro, que el Señor
de señores, está vivo y que vino a darnos vida y vida en abundancia. Pues le doy muchas gracias a Dios por este tiempo en el que me ha permitido compartir su bendita palabra. Y pues hermanos, los esperamos en la iglesia Hay Poder en Jesús, Ciudad de México, los días domingos. A las 10 de la mañana las oraciones, a partir de las 11 ustedes pueden llegar y gozarse. Dice una alabanza que, ¿quién lo diría? Que yo danzaría en su pueblo, Señor. Vayan a danzarle a nuestro Dios, vayan a gozarse, a hacerle fiesta, así como dice su bendita palabra, que Dios le dijo, deja ir libre a mi pueblo, que le dijeran al faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. ¿Cuántos están viviendo en desiertos de problemas, de dificultades? Y cuando van y alaban al Padre Celestial, alaban al Dios de la gloria, se gozan y salen con esa presencia del Espíritu Santo. Los invito también a que nos escuchen por YouTube, Hay Poder en Jesús, que se inscriban por los canales que se transmite y les llegarán las publicaciones. Denle like para que puedan recibir las publicaciones que llegan. También los invitamos a que el día, por la radio, en la Romántica, 1380 a las 7:30 de la mañana y a las 14:40 en la tarde. 14:40 a las 13, a la 1 de la tarde. Bueno, de lunes a viernes. También de lunes a viernes están transmitiéndose para que el conocimiento de Dios, nuestro pastor Eduardo Espejel, la pastora Abigail Espejel, por medio de otros medios, se pueda conectar. Si ustedes se inscriben, les van a llegar más publicaciones, hermanos, de los lugares a donde se está transmitiendo la palabra, los mensajes de nuestro Dios. Esta iglesia se encuentra en Avenida México, número 7, esquina Francia. Calle Francia, la Colonia Olímpica, en la línea que va a Ecatepec. Ustedes se bajan en el Metro Olímpica y si van hacia Ecatepec, se bajan en Olímpica, se pasan del otro lado y ahí está una panadería. A 2 calles, ahí hacia el fondo está la iglesia, es en la calle Francia. Los esperamos, muchos hermanos, con mucho amor, para que ustedes puedan ir creciendo en el conocimiento del Señor. Pues doy gracias a nuestro Dios y a ustedes por haber escuchado. Señor, te doy gracias por tu bendita palabra y te pido, Señor, que nos acompañes a todos y que de verdad, Señor, podamos llegar a sentir ese gozo, puedan llegar a percibir tu presencia. Todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor, y nosotros que la escuchamos, Señor, que nos gocemos verdaderamente y que nuestros hijos, nuestros hermanos, Señor, así lo declaro, Señor, en Cristo Jesús, que todas sus familias se conviertan, porque hay que hacer una gran fiesta, Señor. Tú tienes ya preparado un día para venir y esperamos tu venida, Señor, para que vengas por tu esposa, por esa iglesia santa, sin mancha, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Amén. Los esperamos, hermanos.